Aquí comienza Actualidad y Mercosur. Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Amigos, muy buenas tardes. Esto es Actualidad y Mercosur. En semanita nomás vamos a tener que empezar a decir buenas noches, porque ya esto la luz del día ya está terminando. Hoy es 4 del 4, lunes 4 de abril, y estén muy atentos, porque este no es un programa cualquiera. Habitualmente transmitimos de Sao Paulo y de Buenos Aires, con Segré en Sao Paulo y yo aquí en Estudios Centrales de Trade. Esta vez los engañamos porque no lo pusimos en las redes sociales. Tempranito no avisamos que iba a estar Gustavo Segré. Está aquí con nosotros. Aquí estoy, Miguel. Hola, Marcelo. Gracias siempre, Marcelo D'Alessio en locución y controles, Quique Palombo en la producción y Laura Baldino en la coordinación general, en esto que con tanto cariño hacemos, que se llama Actualidad y Mercosur. Y bueno, en este momento sí, desde Buenos Aires, vine a contar aquí a vivo lo que está ocurriendo en Brasil con todos estos líos gigantescos de lo político, lo económico, lo social, y qué es lo que puede venir de aquí al futuro, ¿no? Absolutamente. Ayer hicimos alguna picardía juntos ahí en Canal 26, sí, que seguramente nuestros seguidores a partir de mañana lo van a tener en las redes sociales, ¿no es cierto?, como habitualmente ocurre, y es muy posible que la radio también lo suba, ¿no es cierto?, a los espacios, ya que ha tenido mucha repercusión. Yo le comentaba afuera de micrófonos a Gustavo, me ha parado mucha gente en la calle, mucha gente me ha llamado en algo que, digámoslo en voz baja, yo no pensé que tanta gente un domingo a la mañana miraba televisión y televisión de noticias. Está bien, había un hecho que era convocante y que hacía que mucha más gente estuviera colgada a los canales de noticias, que era si se encontraba o no el cuerpo del hijo de Federico Storani. Exacto. Y entonces había mucha gente enganchada por este tema, a lo mejor por eso, pero igual tenemos un tema para sentirnos orgullosos, Gustavo. Cuando llegamos estaba tercera y la subimos a primera. En el momento, o las otras bajaron. Todo es relativo, ¿viste? Todo es relativo. Bueno, y vamos empezando con el día de hoy, ¿no es cierto? Y cómo está la situación económica nacional. Particularmente, mucho interés había en ver si todo este escándalo, diríamos, vinculado a las cuentas offshore iba a pegar o no en el mercado. Señores, tenemos que decirlo, no solo no ha pegado, sino que el título de hoy podría ser tenue baja del dólar mayorista en la primera jornada de la semana. Es decir, habitualmente ustedes saben, cuando hay alguna noticia que espanta o que pega muy fuerte, y al margen de las valoraciones que cada uno de nosotros tengamos, esto repercute en el mercado. Y habitualmente repercute en el mercado, ¿cómo? Generando expectativas inflacionarias o devaluatorias o lo que sea. Ha ocurrido exactamente lo contrario. Y acá, en todo caso, uno podría pensar que está en relación a esto de que los ingresos esperados se traduzcan en una exagerada presión bajista, ¿no es cierto?, del tipo de cambio. O sea, se decía que la cosecha, se decía que la oferta, ¿no es cierto?, de los liquidadores de granos iba a generar una baja en el dólar, y sin embargo esto hoy ha mostrado una tranquilidad, ¿no es cierto?, y no ha habido una caída muy pronunciada en un escenario en el que nuevamente el Banco Central ha estado ausente. O sea, ustedes saben, ahí hay un tironeo acerca de el mayor o menor intervencionismo que tiene que tener el Banco Central. Y las expectativas de un cambio de escenario en el que las ventas de los exportadores desborden, ¿no es cierto?, la demanda de dólares, todavía no se verifica en la práctica. Pero obviamente no se descarta que el avance, a medida que siga avanzando abril, se comiencen a concretar los pronósticos que anticipan un dominio de la tendencia vendedora que produzca algún retroceso de la cotización del dólar. Yo creo que esto va a tener que ver en relación más que nada a cómo va a venir la demanda de los importadores. Ustedes saben que las importaciones
por un lado están bajando en términos de demanda de dólares porque se han extendido los plazos, efecto de básicamente el cierre con los holdouts, pero por otro lado, muchachos, porque se ha enfriado la demanda externa. En esto Gustavo hoy nos va a poder clarificar bastante lo que está pasando y lo que puede esperar que pase en Brasil, y obviamente el impacto que esto tiene no solo en la economía real en la Argentina, sino también en su mercado cambiario. Vamos a los numeritos del cierre. El dólar transferencia, para los que toman nota habitualmente, 14.63, 14.73. El dólar billete, 14.60, 15. El precio de transferencia, 14, del Banco Central obviamente, 14.77. Pero más importante que todo para mí, yo a todo el mundo que me ha estado llamando, me llamó ayer gente del Cronista Comercial, me llamó gente de ámbito, porque hubo una nueva resolución del Banco Central vinculado a operatorias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con INPO y con Expo. Yo a todos, cuando me preguntan, ¿ustedes creen que se va a escapar? ¿Ustedes creen? Yo digo, sigan al ROFEX. El ROFEX viene pegándola. ¿Y qué nos dice el ROFEX hoy? Para fin de abril, 15.08. Para mayo, 15.47. Para junio, 15.83. O sea, 3 meses en la banda de los 15. Julio, 16.25. Agosto, 16.55. Septiembre, 16.90. Otro trimestre en la banda de los 16, y octubre 17,15, y podría uno pensar que habría unos 3 meses también con el dólar a 17. Esto es lo que está ocurriendo en el mercado. Este es el termómetro de lo que se está viviendo hoy en la Argentina, y por supuesto las primeras planas de los diarios de mañana van a seguir estando ocupados con los 2 hechos más fuertes del día de hoy con impacto político. Uno, la declaración de Jaime, donde algunos dicen, señores, el ventilador se ha prendido, él, hablando de obediencia debida, obviamente le ha echado la culpa a Debido y a decir que recibía órdenes de Néstor y Cristina. Para nadie es una sorpresa si decimos que Jaime tenía un vínculo personal desde sus tiempos del sur con el entonces gobernador, ¿no es cierto?, de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y por supuesto ese vínculo continuó luego en la presidencia de ambos mandatarios. Pero y también para nadie es una sorpresa que Debido viene acompañando, ¿no es cierto?, tanto a Néstor como a Cristina desde los tiempos de la gobernación del sur. Así que este es un tema, va a estar en la primera plana de los diarios, sin duda, en paralelo con las reacciones originadas por este tema de las cuentas offshore. Ahí el mayor impacto, yo creo, de todos en términos políticos, digo que la oposición salga a pedirle explicaciones al presidente o cadena nacional, como lo ha hecho el Frente Renovador, es esperable. Lo que en todo caso más ruido va a hacer, yo creo, es la expresión de un aliado a Cambiemos, como ha sido Lilita Carrió, que ha salido muy fuerte a decir que el presidente tiene que demostrar explícitamente las, yo diría, explicaciones que ha dado. O sea, como que tiene que mostrar las pruebas de lo que ha dicho, porque obviamente ustedes saben, tanto Laura Alonso como la vicepresidenta Gabriela Michetti salieron a explicar, a relativizar esta situación, que por supuesto tiene más que nada, yo diría, un impacto político. De hecho, la expresidenta salió a marcar sus diferencias y decir, de esto no tiene culpa Cristina, ¿no? O sea, no tengo nada que ver con las cuentas offshore, etcétera y demás. Muy particular. Hace un rato vimos algunos tweets que los amigos del ex Frente para la Victoria andan distribuyendo, donde dice, Lula, no. Dilma, no. Evo, no. Maduro, no. Adivinaste, Mauricio, con lo de las cuentas offshore. Muy fuerte, muy duro, muy chicanero. No, pero Lula no va a perder tiempo en eso. Pero claro. No. Entonces, obviamente los dos temas políticos son estos. Tenemos que mirar qué puede comenzar a ocurrir con la agenda de la competitividad. Hoy hay un ministro de la Nación, Huireale, que dice, tenemos problemas en todas las producciones, tenemos problemas en todos los mercados. Para algunos fue un sincericidio, para otros tiene que ver particularmente con la situación que está pasando en la lechería, donde ya se vienen medidas de urgencia, y el tema central, me parece, es ver de qué manera
el gobierno comienza a tomar algún tipo de medidas que tiendan a equilibrar la balanza social. Obviamente, este fin de mes, ahora el mes que ya acaba de empezar, están llegando las facturas con diríamos, actualizaciones. Nadie podía sorprenderse si uno decía que las tarifas estaban atrasadas. Pero en todo caso el cuestionamiento es si el gradualismo fue el adecuado o si no fue muy excesivo el shock. Sobre todo teniendo en cuenta que muchachos, recién este mes comienzan las paritarias reales. Por lo tanto, como siempre decimos, estamos viviendo el peor de los momentos, porque los ingresos son de las paritarias viejas y los aumentos de precios ya han ocurrido, ya se han registrado, y los aumentos de tarifa también. Hay muchos que dicen, si no hubiera sido más adecuado esperar la vigencia de las paritarias para el sinceramiento tarifario. No estamos hablando solo del sinceramiento de la moneda, ¿no es cierto? O sea, el retraso y la devaluación, sino por lo menos el sinceramiento de las tarifas. Y hay quien dice que además las tarifas deberían haberse anunciado junto con la puesta en marcha de algún mecanismo, alguna tarjeta multimodal. Como en cualquier lugar del mundo, uno paga su boleto y sube al tren suburbano que lo trae al colectivo con el mismo boleto y luego pasa al subterráneo y puede utilizar el mismo boleto. Esta definición, me parece, se ha quedado lenta, teniendo en cuenta que si había que salir ya con la actualización de las tarifas de transporte, debería haber habido algún paliativo para esos sectores populares que a lo mejor tienen que hacer 3 y 4 formas de transportarse para venir a sus trabajos y luego para irse, con lo cual estás hablando casi de entre 6 y 8 boletos, y suena fuerte. Si no existe un mecanismo que permita que la operatoria multimodal sea llevada adelante, a lo mejor habría que haber visto una manera que el impacto no fuera tan fuerte. ¿Sabes qué? Una cosa que me parece interesante intervenir es hacer la comparación de cómo es en Argentina y cómo es en Brasil. Adelante. ¿Sabes qué es irrelevante para el trabajador brasilero un aumento en la conducción, como le decimos allá? ¿Y por qué es irrelevante? Porque la ley brasilera determina que el costo del transporte desde la casa hasta el trabajo lo debe pagar la empresa. Se llama Vale Transporte. Entonces, vos fíjate que cómo funciona. Yo no tengo trabajo. Si me quiero ir a algún lado, yo me tengo que pagar mi boleto. Si yo consigo trabajo, en el momento que yo consigo trabajo, la empresa me da una tarjeta, sí, un pase, y me dice, ¿cuántos colectivos tomás para llegar hasta el trabajo? O es un tren y un colectivo, o un colectivo, correcto, un tren, un subte, multimodal que hablaban. No importa lo que sea, y allá tienen inclusive el multimodal en función del horario. En menos de 3 horas vos pagás uno y andás por donde vos querés. En Curitiba, por ejemplo, hay algunos que son circulares, que andan dando vuelta, no tienen un recorrido, dan vuelta. Y lo interesante de esto es que la empresa debe pagarle al empleado por ley este transporte, y le puede descontar, caso desea, solamente el máximo del 6% de su sueldo, hasta el 6% si la empresa quiere. La mayoría no lo descuenta. Y lo interesante que es, aumentó el transporte. ¿Cuál es el costo del bolsillo del trabajador? Ninguno. Nada. Entonces, de alguna manera, es la empresa la que paga este aumento. Perdóname, Gustavo, ¿esto desde que vos llegaste a Brasil? Sí, o sea, esto no es del PT. No, 1970, o sea, no sé, lo voy a averiguar desde cuándo, pero no es de la misma manera. Decir, no es del PT. No, y hay otra cuestión también, que es el vale refeição, que es el vale para que coma. Si la empresa no tiene un lugar donde el empleado pueda llevar, apoyar su comida y calentar su marmita, como le dicen allá, que sería el cosito de aluminio, contenedor, le tiene que pagar el almuerzo también. Entonces determina cómo se fija el almuerzo. Bueno, en el barrio donde la empresa está, cuánto sale comer dignamente, en un plato comercial o un plato, no sé, ejecutivo, y la empresa le paga. Y la empresa paga también el vale transporte. Entonces, de la misma manera que tiene la responsabilidad ante un eventual accidente de trabajo.
Si el señor se subió al colectivo, se cayó y no puede trabajar, automáticamente la empresa es la responsable y entra al beneficio social. Acá es la única coincidencia esta, ¿no? La única coincidencia, la RT. Sí. Claro. Pero no paga el transporte y no paga el almuerzo desde que, si tiene algún lugar para calentar, no lo paga. Pero si no tiene lugar para comer, la empresa tiene que pagarle el almuerzo. Y diferencias, ¿no? Tan cerca y tan diferente. Porque viste que en Europa hablamos de las tarifas multimodales y todo esto. Mira, hay muchas diferencias. Sí. La otra diferencia es cómo vos echás a una persona o las cargas sociales. La carga social de un brasilero es el 103%. 103%. Se incluyen un montón de cosas, entre ellos un fondo de garantía por tiempo de servicio, donde yo, empleador, pago el 8% del sueldo del empleado en una cuenta en la Caja Económica Federal, un banco público. Si el día de mañana lo echo, eso es un fondo de desempleo. Entonces, si yo lo eché al empleado, le pago una multa. Correcto. No, pero la indemnización es una multa en función de lo que él tenga cargado. ¿Cuántas veces 8% tiene? Sobre ese valor, 40% es la multa, entre 40 y 50%. Si yo lo he hecho sin justa causa. Sí. Si yo lo he hecho con justa causa, no debo liberar nada. Obviamente. Y en muchas oportunidades, ese valor que él tiene guardado como fondo de garantía por tiempo de servicio, lo puede utilizar para comprar una vivienda. Entonces, si él va a comprar una vivienda financiada por la Caja Económica Federal, le liberan ese valor que él tiene guardado y es de él, para que él pueda tener su vivienda. Interesante, ¿no? Sí, señor. Hacemos la pausa. Sí, señor. Muy bien. Pausita. Prestando atención a la música, hoy estamos más románticos, ¿eh? No tenemos forró, no tenemos ropa nova, nada de eso, pero tenemos al rey Roberto Carlos. Que está viniendo para acá. 21 y 22 de abril. ¡Qué lindo! Muy bien. Para los que distraídos, cantaba Gustavo Segre. No, me estoy dando unos gustos bárbaros acá. Estoy haciendo dupla con todo el mundo, que nadie se entera, pero no importa. Te lo guardás para tu disco. Sí, por supuesto. Qué linda música, ¿eh? Buenísimo. Esto es una música que hizo Roberto Carlos, es una de las últimas. Por eso no la tengo tan registrada, sí. Mirá. Y seguramente la hará acá. 3 o 4 años, muy probablemente la haga. ¿Es un nuevo álbum? ¿Forma parte de un nuevo álbum? Yo no creo que sea el nuevo álbum, porque esto ya viene, te diría que tiene unas 3 o 4 años. Pero no es muy conocida en el exterior. No. Pues es que él está presentando un primera fila, que son estos discos que saca una discográfica, que son en vivo, con grandes éxitos y algunas canciones nuevas, ¿no? Y lo que presenta ahora lo grabó en Abbey Road y ya alcanzó disco de oro en México y en Brasil. Brasil, él saca cualquier cosa que él haga es... Pero acá él tuvo un momento de gloria absoluta. ¿Vos te acordás lo que era? 20 años atrás. No, yo me acuerdo que los autos tenían, ¿te acordás el sticker ese con la cara de él? Sí. Bueno, Roberto Carlos es de hecho el rey por excelencia. Es una persona además que, por ejemplo, hace cruceros temáticos. Yo me muero, voy a un crucero con Roberto Carlos. No, pues sabes que tiene una característica interesante. Es el único artista que solo canta cuando el barco está en el puerto. Ah, qué genial. Porque él tiene un problema en una pierna. Él tiene una pierna ortopédica. Entonces, por él... Sí. Claro, si algunos decían que era igual que... ¿Cómo se llamaba el que teníamos nosotros? Que cantaba Juan Ramón. Es verdad. Bueno, hay una gran diferencia con el personaje de Juan Ramón. Te diría que por lo menos en dinero. Vamos a poner una de Juan Ramón, que quede claro. No sé. Otro día. No me tiren al demonio la musicalización. Claro. Está pensado artísticamente. Claro. Y por eso él no puede cantar mientras el barco se mueve. Jamás supe eso, mirá. Nivel de público 55 para arriba, con algunas excepciones. Claro. Pero es una cosa interesante porque se han dado, por ejemplo, cuando canta en San Pablo, a veces canta en el gimnasio de Ibirapuera, como si fuera Luna Park, y vos ves que van 3 generaciones. Va la abuela, la madre y la hija. Claro, Sí, increíble. El nivel de composición es tremendo. Vos sabés que hay artistas, una chica Tamara española, Alexandre Pérez creo que también hizo un compilado de éxitos de él, y generaciones que no conocían esa música, yo me doy cuenta porque trabajo en radios latinas donde se pasa esta música, descubren temazos del clásico, dicen, qué tema, y los votan como si fueran nuevos, ¿viste? Claro, son grandes temas. Y ahora lo que hace es, una vez al año, sobre fin de año, hace la presentación de el rey Roberto Carlos en la Red de Globo. Y ahí invita a un montón de gente que de repente está comenzando. Anita, que la colocamos aquí en algún momento, cantó con Roberto Carlos.
Hay muchos artistas que comienzan su carrera a partir de estar en esos lugares. Vos no. Todavía no. Pero se viene. Todavía no. Qué grande. Volvé, Miguelito, vamos. Sí, señor. Estamos obviamente con las esperas que muchos han puesto como adelanto en los grandes editoriales de este fin de semana. Se está hablando de que ni bien termine el tema de los holdouts, yo creo que me parece que se va a anticipar. Tendríamos una segunda tanda, llamémosle así, de anuncios, y ahora sí vinculados a lo social. O sea, hay en espera, ¿no es cierto?, algún tipo de paquete que tienda a esto que algunos denominamos la necesidad de equilibrar la balanza social. ¿Y alrededor de qué pasaría esto? Y esto estaría vinculado al IVA, al IVA básicamente de compras de primera necesidad, fundamentalmente alimentos, y estaría vinculado a la escala, ¿no es cierto?, que el impuesto a las ganancias tendría como definición nueva. El Parlamento en esto debiera tener una actitud mucho más proactiva, digamos, y avanzar en algo que ya el propio presidente ha reconocido como necesario, que es la intervención parlamentaria para la definición de las nuevas escalas. Es muy posible que terminen constituyendo un anuncio que se concrete antes aún que las paritarias. Ustedes saben que los números de las paritarias empiezan ya a ser públicamente discutidos. Se está anunciando un paro bancario para el día 14 de abril. Tomen nota aquellos que tienen que hacer trámites esos días. 14 de abril, paro nacional bancario. Hoy tuvimos paro nacional de maestros, CETERA, pero no solo los gremios estatales o los gremios de las escuelas primarias, secundarias y la universidad, sino también las privadas. ADOP, el gremio que nuclea a los educadores privados, también ha parado, y parece que los niveles de adhesión, particularmente en algunas provincias, han sido muy importantes. Creo que esto está indicando, esto de los maestros, siempre suele ser el primer conflicto del año. Otras veces ha sido más grave, porque otras veces no han podido iniciar las clases. Ustedes recuerdan, este año, como uno de los grandes logros, se planteó de que se logró que empezaran las clases. Bueno, sin embargo, el primer paro nacional que hemos tenido con algún grado de éxito importante ha sido nuevamente el de los maestros. Vamos al de bancarios y seguramente en el medio tendremos alguna que otra cuestión de algún sector que no logre cerrar, yo diríamos en paz o en acuerdo, su propia paritaria. Los bancarios están planteando un piso de 30, que tiene que ver precisamente con esto que recién explicábamos, ¿no es cierto? Las oleadas, 3 dicen algunos, 4 dicen otros, de aumentos de precios que están ocurriendo. Y aquí tenemos que decirlo con todas las letras, ¿no es cierto? No se está llevando en esta puja, ¿no es cierto?, por la renta, los perjudicados son los dos extremos, el productor primario por un lado y el consumidor por otro. Lógicamente en el medio, están los que se ubican en el medio de estos extremos, son los que están quedándose con más, la parte mayor de la torta de la renta, ¿no es cierto? Si uno mira, por ejemplo, que lo que recibe el productor de leche es la 100ª parte del precio que se paga en supermercados, y alguna cosa están dando mal, ¿no es cierto? Estos márgenes, si uno agarra un turrón en Carrefour, por poner un supermercado de primera, el markup es de 1700%. 1700% en un turrón. Usted me dirá, un turrón es un elemento, diríamos, obviable, si uno quiere decir en la dieta familiar, lo traemos como ejemplo, Bueno, es muy interesante ir siguiendo esto. Aparentemente el día jueves habría una suerte de protesta o de paro de consumidores. Los consumidores
nucleados en ciertas ligas y en ciertas organizaciones están convocando a que no se compren supermercados el día jueves 7, si no me equivoco, y esta es una movida que vamos a ver el éxito que tendrá, ¿no es cierto? Porque no tenemos experiencia de no comprar en la Argentina. No es como cuando uno va a España y ve que la OCU, la Organización de Consumidores Unidos, que nuclea nacionalmente, resuelve en tal momento, no se compran tomates, prácticamente no se compra un tomate en toda España. Es decir, hay organizaciones que tienen mucha llegada a nivel social y por lo tanto tienen representatividad y tienen autoridad. Acá no ha habido una cultura, ¿no es cierto?, donde el consumidor haga expresar su protesta. Esta de mañana sería inédita. Las anteriores, que yo me acuerdo, las de no usen los teléfonos celulares y este tipo de cosas, en general, yo diría, pasaron sin pena ni gloria. Para hay algunas cadenas en redes sociales, así que no suelen tener repercusión. No sé si en Brasil pasa eso, Gustavo. Sí, lógico. Sí. Adhieren, digamos. Adhieren y yo diría que es una cuestión... Tienen más cultura que nosotros en esto. Sí, porque es una cultura, digamos, diferente en esos aspectos, pero cuando hay que adherir, adhieren. Bien. Bueno, así que para nosotros es toda un signo de pregunta que tenemos adelante, que va a ocurrir el día jueves. Si uno tuviera que dejarse llevar por los comentarios, por el run que uno siente en las mesas familiares, por algunos malos humores sociales vinculados a lo que está y al rol que están teniendo los supermercados como formadores de precios, yo creo que debiera esperarse una protesta importante. Pero, insisto, no tenemos cultura de esto y por lo tanto es una verdadera incógnita que va a ocurrir el próximo jueves. Gustavo, si querés, vamos entrando, porque las redes sociales argentinas, paradójicamente, están trayendo algún tipo de chicana que engloba a Brasil en el tema de los offshore, ¿no es cierto?, panameños, y donde dicen algunos al pasar, el principal golpista brasilero aparece en las listas, ¿no es cierto?, mientras que no aparece ni Lula ni Dilma. No, se debe referir a Eduardo Cunha, presidente de diputados. Claro. Sí, pero, a ver, no es ninguna sorpresa. Me llamaría la atención que no tuviera. Que no hubiera nadie de Brasil. Sí, claro, porque además ya estaba claro... Eduardo Cunha está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, es el único hasta ahora realmente procesado de todos los que tienen fueros privilegiados. Hay otros investigados, como por ejemplo el presidente del Senado, pero concretamente procesado formalmente por la Corte Suprema solo Eduardo Cunha. ¿Y cuál era el motivo? Precisamente tener empresas offshore, no solamente en Panamá, sino en otros destinos también, y cuentas no declaradas y demás, de manera que no cambia. Ahora, hay una cosa que me parece importante, respetando siempre la libertad de pensar y la libertad de expresarse, no justifica una cosa a la otra. Entonces, vamos a colocar las cosas en perspectivas. Yo imagino, y diría que podría afirmar, por una presunción, por lo que leo, por lo que investigo, por lo que sé, que Eduardo Cunha es un corrupto, pero es un corrupto con mayúscula, con doble R, como tiene. Pero eso no quita que como presidente de la Cámara de Diputados tenga la responsabilidad de iniciar un juicio político contra Dilma Rousseff, que puede no ser corrupta, como también creo que no lo es en lo personal. O sea, no me parece que Dilma haya robado para ella, pero sí que cometió crímenes de responsabilidad por infringir la ley de responsabilidad fiscal durante el 2014, en que, para explicarle a nuestra audiencia, y hacemos una introducción para pasar antes de ir a la pausa, de utilizar recursos de bancos públicos para financiar beneficios y planes sociales, y está claramente prohibido por ley. Correcto. Entonces es lo que está investigando, y después de la pausa vamos a hablar sobre eso. Hacemos una pausa, continúen escuchando, que hoy estamos más románticos que nunca. Roberto Carlos en Trade, Actualidad y Mercosur. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Trade, espacio publicitario.
no solo en la compu. Ahora también podés escucharnos en tu celular o en tu tablet. Entrá a www.trade-radio.fm y descarga nuestras aplicaciones, tanto para Apple como para Android. Bájalas una vez, conéctate siempre. Trade. Llévanos con vos. Trade. A buen puerto con las noticias. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Fin espacio publicitario. No, yo creo que amerita que este tema se lo dediquemos con agradecimiento a las tantas mujeres con las que lo hemos bailado. Ah, muy bien. Y que nos han hecho pasar tan buenos momentos. No sé, yo era chiquito. Sonaban en casa porque el papá, mamá. ¿Vos sabés? No, y justifico. Sí. Detalles fue escrita por Roberto Carlos en 1971. Ah, bueno. Yo era chiquito. Sí, claro. La época de los boliches, donde había los lentos y el resto. Entonces, aparecía esto, con esto empezaban los lentos. A ver, clarificando, yo tenía 7 años, con lo cual yo no puedo haber bailado esto en esa época. Yo a los 21, a esa edad tenía 21. Aclaremos las cosas, me gusta si no, Miguel pone el pecho. Sí, asumimos. Aclaremos las cosas. Pero vos sabés que es una de las músicas más vendidas. Sí, claro. de Es un Roberto himno. Carlos. Es un himno. Sí, increíble. Bueno, vos querías agregar algo de esto, ¿no? No, en realidad quería contar que había sido una de las músicas más importantes de la historia, Roberto Carlos. Sí. Y por supuesto, desde 1971. Vos fíjate que está vigente hasta este momento. Sí, claro. Sí, claro. Y va a seguir. Y cuando venga acá se lo van a pedir, vas a ver, a los gritos. Sí, no, y es increíble. Él tiene una característica: a fin de todos los shows, le dan rosas. Él hace la sensación como que las besa y se las tira al público. Acá pueden llegar a tirarle bombacha. Sí, viste como Bando. ¿Te acuerdas de Bando que lo pusimos acá? Sí, Fuego y Pasión. Ese es el que Fuego y Pasión, es el que le tiraban las bombachas. A Roberto Carlos es otra historia, no, es otra cosa. Es el romántico por excelencia. No. Bueno, entramos entonces en clima. Brasil, con un montón de noticias y no muy buenas, pero volviendo a este tema del juicio político y de la situación, recordando la semana pasada, el Partido Movimiento Democrático Brasilero rompe con Dilma Rousseff. La explicación te diría que es relativamente simple, y es simple porque el PMDB es un partido que acompaña siempre presidentes, acompaña siempre al partido del poder, pero nunca toma un protagonismo, salvo que por alguna circunstancia tenga que tomarlo. Repetí la frase que dijiste ayer, que fue un hallazgo. Bueno, esa frase es tremenda. Digamos, síntesis. Ilustra todo. El Partido Movimiento Democrático Brasilero es un partido de gobierno que deja el gobierno para seguir siendo gobierno. Genial. Eso es un título. ¿Y eso por qué se da? Vos fíjate que cuando arranca en la época de la democracia, Tancredo Neves, se muere Tancredo Neves, asume José Sarney, PMDB. Fernando Collor de Mello, 1990, asume la presidencia. En el 1992 la sociedad se da cuenta que tiene fuerza como para correr a un presidente que, recordemos, estaba sospechado de robar $5 millones. Nada, en relación a lo que está pasando ahora. Es un vuelto. Sí. Bueno, lo saca, asume el vicepresidente Itamar Franco. ¿De qué partido? Adivinen. PMDB. Lo sacan con impeachment. Él renuncia, pero el impeachment ya estaba colocado, con lo cual su renuncia no era válida, tanto que lo destituye, y por eso él pierde sus derechos electorales y queda 8 años sin poder presentarse a ninguna elección. El PMDB entonces coloca a otro presidente, que era el vicepresidente. Y ahí empezamos a jugar, diciendo: lo importante en Brasil no es el presidente, es el vicepresidente. Ahora, totalmente diferente acá. Acá la figura de los vicepresidentes han sido figuras de un segundo plano. En todo caso han tenido protagonismo
como en el caso de Cobos, por tomar algún tipo de definiciones, pero habitualmente hay un divorcio entre presidente y vice que termina con la ida del vicepresidente. Está bien, pero vos fíjate que acá hay una diferencia constitucional. Claro. El vicepresidente es automáticamente el presidente del Senado. ¿Acá también? No, acá. Acá. Allá no. Allá no. Allá el vicepresidente es vicepresidente y el Senado tiene un presidente que lo elige la Cámara de Senadores en voto de 81 senadores y diputados tiene un presidente de diputados que lo eligen 513 diputados. Y que en este caso se da una circunstancia donde el vicepresidente de la República, Michel Temer, es del PMDB también, donde el presidente del Senado se llama Renan Calieros y es del PMDB también, y Eduardo Cunha es presidente de la Cámara de Diputados y es del PMDB también. Tanto que el tercero en la línea sucesoria en Brasil es el presidente de la Cámara de Diputados, no es del Senado. Entonces, en ese concepto, cuando el PMDB rompe con Dilma Rousseff, y decimos que rompe en 3 minutos un acuerdo de 10 años, porque demoró 10 minutos, no, 3 minutos, 3 minutos. Dijo, muchachos, votamos. Una publicidad muy conocida, en 3 minutos calentamos el ambiente. ¿Te acuerdas de un calefactor? Viejo, claro. Es exactamente lo mismo. Y quien rompe, por una cuestión, te diría, estratégica, no estaba el presidente del Senado, Renan Calieros no fue. No fue, yo creo que no fue a propósito, para hacerle una seña al gobierno como que el PMDB no estaba unido, y yo creo que está muy unido. Estaba el presidente de diputados, que por supuesto estaba porque él no quiere, es un desafecto de Dilma Rousseff desde mucho tiempo, que está sufriendo inclusive un proceso en la Comisión de Ética para ser destituido como presidente de la Cámara de Diputados, y estaba el vicepresidente del PMDB, Romero Yucá, el senador Romero Yucá. Y en el momento en que rompen, Temer no estaba tampoco, estaba viajando, y me parece muy interesante que no haya estado, porque si no quedaba como que... ¿Fernando Enrique estaba? No, porque Fernando Enrique Cardoso es del PSDB. Sí. Nada. Lo asocié por el tema del reportaje nacional. No es del partido. Correcto. Bueno, en ese caso, ¿qué es? Se ve un PMDB que puede ser, de alguna manera, otra vez tener un protagonismo por transitividad. Y Michel Temer se ve, de hecho, presidente. Y vos fíjate que, ¿cuál es la justificativa del PMDB de abandonar la base aliada? Y básicamente era que era un partido de apoyo solamente en las difíciles. Tanto que el PMDB, a través del vicepresidente, le había mandado una carta que la hicieron pública y uno se echaba la culpa al otro de quién la había divulgado, donde le decía que era un vicepresidente decorativo. O sea, la alianza con el PMDB era: necesito que me ayudes a aprobar esta ley. Y el PMDB tenía 69 diputados y 18 senadores. Estás hablando de 13% de todos los diputados y más del 20% de todos los senadores. Entonces, un peso muy fuerte. ¿Por qué se abandona la base aliada? Porque empezaron a observar que muchos de los, inclusive, partidos del trabajador, entre otras cosas, intendentes y concejales, que ahora en octubre tienen las elecciones y que hasta el 2 de abril tenían tiempo de abandonar el partido y pasarse a otro. Bueno, fíjate los números. El Partido de los Trabajadores comienza a desintegrarse y pierde 24 intendentes que eran del Partido de los Trabajadores y ahora dijeron: yo no soy más del partido, me desafilio del partido y voy a competir en las próximas elecciones de octubre con otro partido. ¿Es mucho o es poco? 34% del total de intendentes al Partido de los Trabajadores se le fue. Vereadores, como se dicen allá, concejales, como se dicen acá, 186 concejales se retiraron del Partido de los Trabajadores. ¿Es mucho o es poco? Son en total 664, es el 28%. Y cuando el PMDB le empezaron a decir las bases, que es el partido que más diputados tiene, que más senadores tiene, que más intendentes tiene y que más concejales tiene, es el partido más grande de todo Brasil, dice: muchachos, nosotros somos el partido más grande, pero tenemos una visión secundaria. Nos llaman cuando nos necesitan. Y ahora hay elecciones y en la alianza tenía que ir el PT con el PMDB. La única forma de salir de esa alianza era rompiendo con el partido. Claro. Entonces, por eso el PMDB abandona antes del 2 de abril, porque libera a sus candidatos a intendente a tener un protagonismo, un candidato propio, y no ir siempre con el Partido de los Trabajadores. Y creo desde lo político que es perfectamente entendible. Creo desde la alianza una traición absoluta. Sí, claro.
Sí, claro. Porque me estás abandonando en el momento que más te necesito. Sí, claro. Pero ahora empieza a ser un juego, digamos, de poder, donde Lula lo acusa a Michel Temer de ser un golpista, y con toda la ironía que pudiera, Michel Temer le dice: no sé cuáles son sus conocimientos de la ley, yo soy doctor en leyes. Temer es doctor en leyes y es abogado por la USPI y es profesor de la universidad además, y Lula no tiene quinto grado, por supuesto. Entonces lo hizo con total ironía, diciéndole: yo no sé de dónde vos sacaste que esto es golpe, pero esto no es golpe, yo sé de lo que te estoy hablando. Y fundamentalmente, y es importante clarificar cuando aquellos que nos acompañan en las redes... También es una suerte de desprecio de clase. Sin duda, está bien, pero es un desprecio de clase generado por una respuesta, claro, te diría casi obligatoria. Sí, claro, yo sigo pensando que hoy la ley que se aplica, o la teoría que se aplica mejor en Brasil, es la causa y el efecto. Correcto. Si vos no tenés causa, no tenés efecto. Si Lula no dice eso, no tendría la respuesta del otro. Muy bien. Si no hubiera robado el Partido de los Trabajadores, no tendríamos lo que tenemos hoy. Si no tuviera una pedalada fiscal, como se le dice, donde Dilma maquilló las cuentas públicas, no tendríamos el juicio político. El resto es retórica, el resto es otra cosa. Interpretaciones, acomodar. Entonces, cuando alguien dice: mirá, el golpista más grande, que es Eduardo Cunha, tenía y tiene cuentas, no me asombra, tiene cuentas, es corrupto y seguramente terminará preso también. Pero lo cierto es que el juicio político está ratificado por la Corte Suprema. El rito del juicio político, donde dice primero hace esto, después hace el otro, después hace el otro, fue determinado por la Corte Suprema, con lo cual no es un golpe. Claro. Está claro. Y ojo, y yo creo que el problema para Dilma no es irse o quedarse. Si ella se va, vamos a hacer una pausa y después le contamos. Sí, señor. Vamos. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Y en estas noches íntimas aquí por Radio Trade, encantando por un sueño, escuchábamos el dúo Roberto Carlos Gustavo Segre. Para você. Nos falta la vela. Bueno, pero yo sigo diciendo que la oportunidad de estar en la actualidad en Mercosur me está dando unas satisfacciones geniales de hacer, por ejemplo, dúo con Roberto Carlos. No cualquiera. Bueno, ese caso yo querría decir, yo soy esa persona, yo soy ese hombre que, entre otras cosas, menciona que piensa en ella toda hora, que cuenta los segundos cuando ella se demora, que está todo el tiempo queriendo verla, porque ya no es nada sin ella, y en el medio de la noche la llama para decirle que la ama. Bueno, ese soy yo, sería, está bueno. Bueno, con esto hemos concluido la musicalización de Roberto Carlos. Veremos qué nos depara el destino para el próximo programa. Pero estamos digamos que, marcando camino. Sí, estamos caprillando, en portugués sería estamos esforzándonos para llevar algunas cosas interesantes. Bueno, volvamos a la temática. Dale, ni me acuerdo ahora que estábamos hablando. A mí me gustaría. Hiciste una pausa con suspenso. Sí. Por los pocos minutos que quedan, a mí me gustaría que tocaras un poco el impacto o el minuto o el desarrollo de qué está pasando económicamente en Brasil, Gustavo. ¿Por qué? Porque para nosotros es central. Mira, vamos a concluir primero por qué los suspensivos, no puentes suspensivos. Tenía que ver porque Dilma lo que hizo fue mentir con ¿por qué genera este juicio político? Porque Dilma miente con los indicadores, sí, señor. Porque utiliza recursos de bancos, que esto está prohibido por ley, y cuando se hace este juicio político, de alguna manera, la palabra lo dice, es político. Cierto. Si hay argumento, y la Corte Suprema ya dijo que sí, el objetivo de Dilma era mantenerse en el poder. Y la pregunta era, ¿puede continuar gobernando si se queda o no se queda? Yo creo que no, como lo dijo Fernando Enrique Cardoso en esta charla que tuvo con Carlos Pagni. ¿Y por qué no? Porque vos no conseguís gobernar un país con el 33% del Congreso apenas, porque vos necesitas por lo menos una mayoría simple para aprobar leyes. Está claro. ¿Y cómo haces para decir, no, mira, necesito hacer un ajuste? Si no, yo voté para que te fueras, con lo cual no te voy a votar.
¿Cómo haces para gobernar un país no pudiendo salir del país? Porque si salís, tiene que asumir el vicepresidente en quien no confías más. Por eso no viajó la semana pasada. Y además tenés otra cuestión que en ningún otro medio lo están mencionando, que se llama Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral está analizando en este momento, con autorización de la Suprema Corte, para que estudie y escuche a los que son delatores, que están afirmando con todas las letras que hubo recursos ilícitos en la campaña de Dilma y de Temer, y que la puede sacar a Dilma pasado mañana, y a Temer también. Y si Dilma se va, y el Tribunal Superior Electoral entiende que hay argumentos, lo puede sacar a Temer también. Y hay una cuestión importante, que es lo que o la traducción estaba mal hecha, o el expresidente Cardoso no le entendió en la pregunta a Pagni cuando le dijo, ¿pueden haber elecciones anticipadas? Y en un programa de muchísima audiencia acá se dijo que iban a haber elecciones anticipadas, y yo te digo que no hay elecciones anticipadas, porque la Constitución no lo permite. ¿Cómo habría elecciones anticipadas, como le responde Fernando Enrique Cardoso a Carlos Pagni? Solamente por la vía indirecta, que es el Congreso Nacional. Si el Tribunal Superior Electoral, como yo creo que, salvo que retiren la denuncia que la hizo el partido de Cardoso, sí, salvo que retiren la denuncia y que el tribunal acepte la retirada de la denuncia, el proceso continúa. Si el Tribunal Superior Electoral resuelve cancelar la fórmula presidencial Dilma Rousseff, Michel Temer, hasta el 31 de diciembre del 2016, en ese caso asume provisoriamente Eduardo Cunha, corrupto, pero asume porque es el tercero en la línea de mando, y debe llamar a elecciones en un plazo de 90 días. Si el Tribunal Superior Electoral dice esto, se tiene que ir Dilma y Temer el 1 de enero del 2017 o a partir de esa fecha, no se llama elecciones anticipadas, asume un presidente elegido por la Cámara de Diputados, que es lo que le respondió Fernando Enrique Cardoso a Carlos Pagni. De manera que no hay elecciones anticipadas, no es posible que haya elecciones anticipadas. Renuncia Dilma, asume Temer, renuncian los dos. Hasta esa fecha va a ser Eduardo Cunha, 90 días, llama elecciones. Después de esa fecha, un presidente elegido por el Congreso Nacional. No hay otra forma. Te cuento de la economía. Minutitos, rápido. La economía lo que te muestra es que está destrozada, la caída de la actividad económica. Si Dilma continúa, va a ser superior al 4%. Una información de analistas y del informe del Banco Central dijo eso hoy, y por eso el dólar subió. Petrobras bajó el 9%, la bolsa bajó el 3,5%, y esto generado estrictamente por malas noticias, básicamente. Malas noticias en la economía. De cualquier manera, preocupa mucho el grado del impacto que tienen los intereses de la deuda sobre el Producto Bruto Interno, más del 9%, es elevadísimo. Déficit fiscal del 2,11% cuando tiene autorización del Congreso solamente para el 0,5%. Buena noticia, superávit comercial el más alto desde 1999. Sí, porque está vendiendo un montón, porque está comprando muy poco, y eso le genera un saldo interesante, que genera también una oferta de dólares muy piola. Y reservas internacionales, 370.000 millones de dólares que no se tocan y no se tocarán, salvo que cambien al presidente del Banco Central. ¿Qué es lo que puede pasar en corto plazo? Gustavo, dale. Esto del comercio exterior a mí me sorprende, porque entonces nosotros somos los hijos de la pavota en el barrio. El peor intercambio en los últimos 20 años entre Argentina y Brasil se ha dado este marzo. Está bien, yo espero, y te digo, y el otro día hablando con unos amigos sobre cómo podríamos hacer. Hay 3 acciones muy rápidas para hacer para que Argentina pueda exportar. Primero, que de una buena vez, y después de 25 años de Mercosur, un registro de un producto alimento acá sirva para allá. Sin duda. Si eso lo hacemos, en 2 meses estamos exportando mucho más alimento de lo que hacemos hoy. Primero. Segundo, que se utilice el artículo 7 del Tratado de Asunción. Productos de un Estado parte son iguales ante la tributación de otro Estado parte. Hoy una autoparte, una autopieza argentina paga igual que una española, no paga igual que una brasilera. Correcto. Y esto es una instancia que ojalá nuestro nuevo embajador pueda implementar. Y segundo, solicitar que un producto argentino sea made in Mercosur y pueda acceder, entre otras cosas, como bien de capital, al financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Con esos 3 datos, de estos 3 temas, no te exagero, aumentás el 50% de la exportación argentina a Brasil en cortísimo plazo. Y se puede hacer. ¿Por qué no lo hacemos? No lo sé. Bien.
¿Nos vemos la semana que viene? Sí, señor. Un gusto, Miguel. La próxima vez estaré desde San Pablo nuevamente, pero la verdad que es un placer estar acá. Desde ya que sí, nosotros esperamos a todos los oyentes nuevamente el próximo lunes a las 19 horas para acompañarlo hasta las 20 en esto que denominamos Actualidad y Mercosur. Nos fuimos.